Hace 2000 años, el cielo se oscureció mientras un hombre inocente era clavado en una cruz. Murió, fue sepultado y 3 días después, la tumba estaba vacía. Bienvenidos a los misterios poco conocidos sobre la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. Los nombres exactos de los 2 ladrones crucificados con Jesús. Los 4 evangelios canónicos se refieren a ellos simplemente como 2 ladrones o 2 malhechores, crucificados uno a cada lado de Jesús, dejando sus identidades en el anonimato. Sin embargo, el Evangelio de Nicodemo, también conocido como Actas de Pilato, datado alrededor del siglo IV, revela sus nombres completos: Dimas o Dismas, el buen ladrón, y Gestas, el impío o mal ladrón. El texto narra con dramatismo cómo Poncio Pilato decreta explícitamente que los 2 malhechores, Dimas y Gestas, sean crucificados juntamente con él. Durante la agonía en el Golgota, Gestas insulta y blasfema contra Jesús, pero Dimas lo reprende con valentía y le dirige una de las súplicas más conmovedoras de toda la Escritura: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. La respuesta de Jesús: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Se convierte en la primera promesa explícita de salvación inmediata después de la muerte. Este detalle, ausente en los evangelios oficiales, llenó un vacío narrativo que la piedad popular necesitaba. La historia de Dimas se popularizó enormemente en la Edad Media, inspirando frescos, esculturas, himnos y hasta el patronazgo de los condenados a muerte. El soldado Longinus y la lanza que perforó el costado de Jesús. El Evangelio de Juan 19:34 menciona de forma escueta que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El Evangelio de Nicodemo identifica al centurión responsable como Longinos y transforma este acto en un momento cargado de simbolismo y revelación. Según la tradición apócrifa y posterior, Longinos no solo cumplía la orden romana de confirmar la muerte para evitar que los cuerpos permanecieran en la cruz durante el sábado, sino que su lanzada cumplía profecías del Antiguo Testamento, como lo menciona Zacarías 12:10. La sangre y el agua que brotaron se interpretaron desde muy temprano como símbolos de 2 grandes sacramentos, la Eucaristía y el bautismo. Leyendas medievales afirman que Longinos sufría de ceguera parcial y se curó milagrosamente al tocar sus ojos con la sangre que salpicó. Convertido al cristianismo, se convirtió en santo en la tradición católica y ortodoxa. La reliquia conocida como lanza del destino o lanza de Longinus ha sido buscada obsesivamente a lo largo de la historia por emperadores, reyes y hasta por figuras del siglo XX, pues se le atribuye poderes míticos capaces de decidir el destino de batallas y naciones. Verónica y el velo con la verdadera imagen de Jesús. Aunque no aparece en los evangelios canónicos, el Evangelio de Nicodemo, en su versión donde se identifica a la mujer como Bernice, la hemorroísa sanada por Jesús, y otros textos apócrifos, relatan uno de los episodios más tiernos y misteriosos de la Vía Dolorosa. Una mujer llamada Verónica, nombre que significa verdadera imagen, se abre paso entre la multitud, se acerca a Jesús que cae exhausto bajo el peso de la cruz y limpia suavemente su rostro ensangrentado y sudoroso con un lienzo. Al devolverle el paño, ambos descubren que la imagen del rostro de Cristo ha quedado impresa milagrosamente en la tela. Según la leyenda, este velo curó al emperador Tiberio de una grave enfermedad incurable y se convirtió en una de las reliquias más veneradas de la cristiandad, la Vera Icon. 2 candidatos principales compiten hoy por ser el velo original, el de la Basílica de San Pedro y el de Manopeyo en Italia. Estudios ópticos recientes muestran que la imagen no es pintura ni teñido, sino una impresión natural de características similares al sudario de Turín. Esta historia, ausente de la Biblia oficial, se popularizó enormemente en la devoción medieval y dio origen a la 6ª estación del Vía Crucis.
la resurrección con Jesús gigante y la cruz que camina y habla. El Evangelio de Pedro, un texto apócrifo del siglo II, descubierto en 1886 en una tumba de Akhmim, Egipto, ofrece la descripción más espectacular y poco conocida de la resurrección. Según este relato, mientras los guardias vigilan el sepulcro, los cielos se abren y descienden dos figuras resplandecientes de enorme estatura. Entre ellos sacan a un Jesús, cuya cabeza llegaba más allá de los cielos, tan gigantesco que su tamaño supera cualquier proporción humana. Detrás de ellos camina una cruz viviente y parlante. Una voz poderosa desde el cielo pregunta: ¿has predicado a los que duermen? Y la cruz responde con voz humana: sí. Esta escena cósmica, casi cinematográfica y de fuerte sabor mitológico, no tiene paralelo en los evangelios canónicos. Simboliza la victoria universal y cósmica de Cristo sobre la muerte y el poder redentor que alcanza incluso a los difuntos. El texto fue considerado herético por algunos padres de la Iglesia y permaneció oculto durante siglos hasta su redescubrimiento en el siglo XIX. El descenso de Jesús al infierno, aunque solo se alude brevemente en la primera de Pedro 3:19. El Evangelio de Nicodemo desarrolla esta doctrina con un dramatismo épico y detallado. Tras su muerte, Jesús desciende a las profundidades del Hades, ilumina las tinieblas eternas, como el sol a medianoche, y rompe con poder las puertas de bronce y cerrojos de hierro del infierno. Allí libera a Adán, Eva, los patriarcas, profetas, reyes justos y hasta Juan Bautista. Satanás y el Hades, personificados como personajes dramáticos, discuten aterrorizados ante la llegada de Cristo. Jesús entrega a Satanás al abismo y saca triunfante a todos los justos del Antiguo Testamento. Esta escena, conocida como el Harrowing of Hell o arrebato del infierno, entró en el credo apostólico y ha inspirado obras maestras de la literatura como El infierno de Dante, el teatro medieval y la iconografía cristiana oriental, donde Cristo aparece pisando las puertas rotas del Hades. La confrontación dramática entre Jesús, Satanás y el Hades, una de las escenas más teatrales y llamativas del Evangelio de Nicodemo, es el diálogo entre Satanás y el Hades. El Hades, aterrado, reprocha a Satanás: si traes aquí a Jesús, perderás a todos los muertos que tengo bajo mi poder desde el principio del mundo. Cuando Jesús llega, grita con voz de trueno: levantaos, puertas eternas, y seréis levantadas, puertas eternas. Las puertas de hierro y bronce se hacen añicos, y Cristo pisa la muerte como quien pisa una serpiente vencida. Libera a los cautivos y deja al Hades y a Satanás derrotados y humillados. Esta confrontación dramática, ausente de los evangelios canónicos, resalta el carácter victorioso y cósmico de la resurrección. Fue representada en autos sacramentales medievales y sigue siendo uno de los motivos más potentes en el arte bizantino y ortodoxo. Los dos resucitados, Leucio y Carino, que narran el infierno. El Evangelio de Nicodemo relata que, entre los santos que resucitaron con Jesús, se encontraban dos hijos de Simeón, el anciano que sostuvo al niño Jesús en el templo. Leucio y Carino, llevados ante el Sanedrín, estos dos testigos describen relatos idénticos y extremadamente detallados sobre el descenso de Jesús al infierno. Al terminar de dictar sus testimonios, se transfiguran repentinamente en un blanco deslumbrante y desaparecen. Su testimonio doble e idéntico fue presentado en la antigüedad como una prueba irrefutable, destinada a convencer a judíos y romanos escépticos. Este episodio añade un elemento sobrenatural y misterioso que refuerza la historicidad y la realidad de los acontecimientos. Los santos que resucitaron y se aparecieron en Jerusalén. Mateo 27, 52 al 53, describe uno de los milagros más extraños y poco comentados de toda la Biblia. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron,
y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Este acontecimiento masivo, mencionado casi de pasada por el evangelista, es ampliado en los textos apócrifos y vinculado directamente a la victoria colectiva de Jesús sobre la muerte. Imaginar a decenas de figuras del Antiguo Testamento, patriarcas, profetas y justos, caminando por las calles de Jerusalén después de la resurrección, resulta impactante y misterioso. Los textos apócrifos lo interpretan como la primera ola de la redención universal, un anticipo del juicio final y de la resurrección general de los muertos. La oscuridad, el terremoto y el velo del templo rasgados con testigos apócrifos. Los 4 evangelios canónicos mencionan 3 signos sobrenaturales durante la muerte de Jesús: la oscuridad que cubrió la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, como lo menciona Mateo 27:45, el velo del templo rasgado de arriba abajo, en Mateo 27:51, y un fuerte terremoto, mencionado en Mateo 27:51. El Evangelio de Pedro añade detalles dramáticos. Jesús guardó silencio como aquel que no siente dolor, mientras era crucificado, y la tierra tembló violentamente cuando los soldados sacaron los clavos de su cuerpo. En el Evangelio de Nicodemo, los guardias romanos y varios judíos presentes confiesan su miedo y reconocen abiertamente que estos signos son obra divina. Estos elementos refuerzan la idea de que la muerte de Jesús no pasó desapercibida ni fue un evento ordinario, sino un momento cósmico que conmovió a la creación entera y obligó incluso a sus enemigos a reconocer el poder divino. El sudario de Turín, imagen formada por un estallido de luz de la resurrección. La sábana santa de Turín, una tela de lino de aproximadamente 4.4 metros de largo por 1.1 de ancho, guarda la imagen frontal y dorsal de un hombre crucificado con heridas compatibles con la descripción evangélica. Aunque los evangelios canónicos mencionan las sábanas en la tumba, el sudario no aparece explícitamente. Sin embargo, estudios científicos exhaustivos, más de 600.000 horas de investigación por el equipo Sturp en 1978 y análisis posteriores, revelan que la imagen no es pintura, ni dibujo ni producto de técnicas medievales, solo se aprecia claramente en negativo fotográfico. Codifica información tridimensional, no presenta signos de descomposición corporal y contiene polen de plantas que florecen exclusivamente en Jerusalén durante la primavera, junto con trazas de tierra compatibles con la zona del Calvario. Varios físicos e investigadores proponen que la imagen pudo formarse por una radiación intensa y breve desde el interior del cuerpo, similar a un estallido de luz, en el momento de la resurrección, que habría oxidado selectivamente las fibras de celulosa sin quemar el tejido. Análisis botánicos recientes han identificado polen de especies como Ceratonia silicua y otras de tomófilas, algunos vinculados a ungüentos y bálsamos funerarios usados en el siglo I. Este misterio combina fe, ciencia e historia de forma única y sigue siendo uno de los enigmas más estudiados del mundo. Pilato intenta salvar activamente a Jesús en los apócrifos, mientras los evangelios canónicos presentan a Poncio Pilato como un gobernador indeciso que finalmente cede a la presión de la multitud. El Evangelio de Nicodemo o Actas de Pilato lo retrata de manera mucho más favorable y dramática. Pilato debate acaloradamente con los sumos sacerdotes Anás y Caifás, lava sus manos con mayor énfasis y envía mensajes defendiendo la inocencia de Jesús. En el texto, Pilato aparece casi como un aliado secreto, advirtiendo a los judíos sobre las consecuencias de condenar a un inocente y reconociendo signos sobrenaturales durante el juicio. Los apócrifos exculpan en gran medida a Roma y cargan la responsabilidad principal sobre los líderes judíos, una versión que influyó enormemente en la tradición bizantina, en el teatro religioso medieval y en representaciones artísticas donde Pilato se muestra atormentado por su conciencia. Incluso se menciona que escribió cartas detalladas al emperador Tiberio,
relatando los milagros y la resurrección, buscando justificar sus acciones. El buen ladrón recibe la señal de la cruz. En el contexto del descenso al infierno descrito en el Evangelio de Nicodemo, el buen ladrón, Dimas, no solo recibe la promesa de Jesús en la cruz, sino que se le entrega la cruz misma como señal. Jesús le dice, según la tradición apócrifa, lleva esta señal y ve al paraíso. Esta imagen poética transforma la cruz en una contraseña o pasaporte divino que permite el acceso inmediato al reino de los justos. Dimas aparece en el infierno como testigo privilegiado, portando su cruz en miniatura, un detalle que se popularizó en la iconografía medieval, donde el buen ladrón siempre se representa con este símbolo. Es uno de los elementos más llamativos que muestran cómo los apócrifos llenaron huecos narrativos con simbolismo poderoso y accesible para la fe popular. Los guardias romanos presenciaron la resurrección y son sobornados. Mateo 28 menciona brevemente a los guardias colocados en la tumba. El Evangelio de Pedro amplía dramáticamente la escena. Los soldados ven cómo la piedra rueda sola. Dos figuras resplandecientes entran al sepulcro y, poco después, salen tres hombres gigantes, dos sosteniendo al tercero, seguidos por una cruz animada. Los guardias, aterrorizados, informan a Pilato, quien reitera la culpabilidad de los judíos. Según el relato, los líderes judíos sobornan a los soldados para que difundan la versión de que los discípulos robaron el cuerpo mientras dormíamos. Este detalle explica el origen temprano de la teoría conspirativa contra la resurrección y añade un testimonio oficial, entre comillas, al evento sobrenatural, reforzando la idea de que incluso los enemigos presenciaron la verdad. Jesús crucificado, en silencio como si no sintiera dolor. El Evangelio de Pedro describe la crucifixión de forma impactante. Mientras los dos ladrones gritan de dolor, Jesús guardó silencio, como aquel que no siente sufrimiento alguno. Esta omisión deliberada del dolor humano enfatiza su divinidad plena y su control soberano sobre la muerte, contrastando con la agonía física de los malhechores. El texto evita incluso decir que murió, prefiriendo la palabra fue llevado, lo que algunos interpretan como influencia docetista, aunque el conjunto del cristianismo primitivo rechazó esta herejía. Esta imagen de un Cristo sereno y victorioso en medio del tormento ha influido en representaciones artísticas que destacan su majestad divina. Los judíos admiten la divinidad de Jesús después de la resurrección. En el Evangelio de Nicodemo, tras los testimonios de los guardias y los resucitados, los sumos sacerdotes y miembros del Sanedrín confiesan ante Pilato y los testigos: sabemos que es el Hijo de Dios. Este arrepentimiento colectivo y dramático, ausente en los evangelios canónicos, ofrece un cierre reconciliador y subraya que incluso los opositores reconocieron la verdad divina. El texto busca mostrar la universalidad del reconocimiento de Cristo. Los 3 días como predicación a los espíritus en prisión. En 1 de Pedro 3, 19-20, afirma que Jesús fue y predicó a los espíritus en prisión. Los apócrifos, especialmente el Evangelio de Nicodemo, expanden este breve pasaje en una misión de salvación masiva. Durante los 3 días entre la muerte y la resurrección, Cristo desciende al Hades, ilumina las tinieblas y predica la liberación a los justos del Antiguo Testamento. Los 3 días dejan de ser un periodo de silencio para convertirse en una campaña victoriosa contra la muerte. Jesús solo cargó el travesaño horizontal. Hace 2000 años, en la implacable maquinaria romana de ejecución, el condenado no transportaba la cruz completa, sino únicamente el pesado travesaño horizontal llamado patibulum, una viga de madera que podía pesar entre 70 y 57 kilogramos según las fuentes históricas antiguas. Jesús, ya debilitado por la brutal flagelación, cargó esta cruz sobre sus hombros hasta el Gólgota,
mientras el poste vertical permanecía firmemente plantado en el lugar de las ejecuciones, listo para ser reutilizado en múltiples condenas. Los historiadores romanos y judíos como Plauto, Plutarco y Flavio Josefo confirman que la madera era escasa en Jerusalén, por lo que los romanos reservaban los postes fijos y solo obligaban al reo a llevar el travesaño. Este detalle explica las caídas bajo el peso agobiante y el momento en que los soldados obligaron a Simón de Cirene a ayudarlo. La imagen popular de Jesús llevando la cruz entera surgió siglos después como creación artística medieval. En la realidad del siglo I, solo cargó el patibulum, cumpliendo en silencio su camino hacia el sacrificio, tal como describen las prácticas romanas documentadas en excavaciones y textos antiguos. Usaron una cruz baja y humillante. Jesús fue crucificado en una cruz baja y sin ornamentos, conocida como crux humilis, una forma deliberadamente degradante reservada a esclavos, rebeldes y criminales más despreciados por Roma, a diferencia de las cruces altas, usadas para condenados de mayor estatus. Esta dejaba a los pies del ajusticiado a poco más de 1 metro del suelo, facilitando las burlas, escupitajos y miradas de desprecio de la multitud. Fuentes históricas y arqueológicas, como las descripciones de Seneca, confirman que esta cruz baja convertía la ejecución en un espectáculo público de humillación absoluta, subrayando la intención romana de degradar al que era proclamado rey de los judíos y convertir su muerte en una lección visible para toda Jerusalén. Sin apoyo para los pies ni para los glúteos. A diferencia de algunas crucifixiones romanas que a veces incluían un pequeño apoyo para los pies o un asiento de madera para aliviar el peso de los glúteos, Jesús no recibió ninguno de estos alivios. Su cuerpo quedó completamente suspendido por los clavos, obligándolo a un esfuerzo constante y agotador para poder respirar. Los estudios médicos y arqueológicos, basados en el esqueleto de Johanán y experimentos forenses modernos, muestran que esta ausencia multiplicó el tormento, acelerando la asfixia posicional y convirtiendo cada minuto en una batalla inhumana contra el dolor y la falta de aire. Sin estos soportes, el peso del cuerpo tiraba de los brazos y hombros, provocando una agonía progresiva que los romanos reservaban para los casos más humillantes. Crucificado completamente desnudo. La crucifixión romana estaba diseñada no solo para matar, sino para humillar hasta el extremo más absoluto. Los condenados eran despojados por completo de sus vestiduras antes de ser clavados, quedando totalmente expuestos ante soldados, curiosos, enemigos y transeúntes. Los 4 evangelios registran que los soldados se repartieron las ropas de Jesús y fuentes históricas romanas confirman que la desnudez era práctica estándar para añadir degradación pública. Las representaciones artísticas cristianas posteriores añadieron un paño por pudor. En el Gólgota, Jesús murió en la más absoluta desnudez, símbolo supremo de su entrega total y despojamiento por amor a la humanidad, tal como era costumbre en las ejecuciones romanas del siglo I. La corona de espinas era un casco completo. Los soldados romanos no trenzaron una simple corona circular, sino un gorro o casco espinoso hecho con ramas largas y afiladas de espino, acacia o plantas locales como la Sisyphus spina Christi, que presionaron con fuerza sobre toda la cabeza de Jesús. Las espinas penetraron profundamente el cuero cabelludo, provocando hemorragias abundantes y un dolor lancinante. Esta parodia cruel imitaba las diademas reales de los reyes orientales y las coronas cívicas romanas de laurel o roble, convirtiendo al rey de los judíos en objeto de burla sangrienta y degradante. Los evangelios y descripciones históricas de parodias romanas a pretendientes reales confirman que se trataba de un casco completo, no un simple aro, para maximizar la humillación y el escarnio público. Evidencia arqueológica única. El esqueleto de Yehohanán. En 1968, durante excavaciones en una tumba al norte de Jerusalén, se descubrió el único esqueleto confirmado de un crucificado del siglo I.
un joven llamado Johanán, de entre 24 y 28 años. Un clavo de hierro de 11.5 a 18 centímetros atravesaba su talón derecho, aún fijado a un fragmento de madera de olivo, porque el clavo se había doblado al golpear un nudo en la madera, imposibilitando su extracción. Sus brazos mostraban marcas de ataduras o clavos en el antebrazo, y sus piernas presentaban fracturas. Este hallazgo único, analizado por arqueólogos como Basilio Záferis y Nicujas, valida con precisión científica las descripciones evangélicas y las prácticas romanas de crucifixión en la época exacta de Jesús, convirtiéndose en la única evidencia física directa de esta forma de ejecución en todo el mundo antiguo. Los pies se clavaban en los talones. Los clavos romanos, largos y gruesos, entre 11.5 y 18 centímetros, no atravesaban la planta de los pies, sino los talones, fijándolos al poste vertical con una pequeña pieza de madera, para impedir que se desgarraran bajo el peso del cuerpo. Esta técnica, confirmada por el esqueleto de Johanán y otros hallazgos arqueológicos, obligaba al condenado a empujar constantemente con las piernas para elevar el torso y poder respirar, generando un ciclo de dolor extremo, agotamiento muscular y asfixia progresiva que convertía cada aliento en un tormento. Los pies se clavaban por separado a ambos lados del poste, no juntos, al frente como muestra el arte posterior, según la evidencia ósea y las descripciones romanas. El Titulus Crucis en 3 idiomas. Por orden de Poncio Pilato, se colocó sobre la cruz un letrero oficial, escrito en hebreo o arameo, latín y griego: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Era una burla política y una advertencia pública a los 3 mundos culturales de Jerusalén. Ante las protestas de los líderes judíos, Pilato respondió con firmeza: lo que he escrito está escrito, dejando grabada para siempre una declaración que muchos interpretan como proclamación involuntaria de la realeza de Cristo. Los evangelios y la práctica romana habitual de colocar un título con el nombre y el delito del condenado confirman que esta inscripción trilingüe era estándar en ejecuciones públicas para que todos los presentes pudieran leerla. El mayor misterio: nadie vio el momento exacto de la resurrección. No existe ningún relato bíblico que describa el instante preciso en que Jesús resucitó. Solo se encontró la tumba vacía, los lienzos enrollados y se registraron las apariciones posteriores. San Pablo resume el núcleo de la fe cristiana con palabras contundentes: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Este enigma central, que nadie presenció directamente, sigue desafiando la historia, la ciencia y la razón humana, convirtiéndose en el fundamento silencioso pero poderoso de 2000 años de cristianismo y en la esperanza eterna para la humanidad. Espero te haya gustado este video y nos vemos en la próxima.